Verdades que dan vida, con el reverendo Lisandro Bojorquez. Una clara exposición de la palabra de Dios para el beneficio del conocimiento y madurez espiritual de quienes nos sintonizan. El silencio del hombre recto de corazón. En la palabra de Dios, en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 1, versículo 18, encontramos una hermosa historia que es el caso de José y María. Dice: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. En la mente, en el corazón de José, él pensó que su esposa había cometido adulterio. Y eso lo llevó a él a un momento de inquietud. Y aún en su sueño, él recibió de parte de Dios una respuesta. Pero ¿qué fue lo que hizo la diferencia para que Dios interviniese en una situación tan delicada que humanamente no tenía respuesta? Es que fue un hombre que aprendió a tener misericordia. Es por eso que el silencio del hombre recto de corazón hace que Dios intervenga en nuestra vida. La realidad de las faltas en el género humano siempre van a existir. La crisis, por ejemplo, en este caso, según el pensamiento de José con respecto a la Virgen María, había una crisis por un análisis parcial de las faltas de ella. Cuando nosotros tenemos un análisis parcializado, entramos en crisis. Y además de eso, el juzgamiento sobre el que comete las faltas provocan en nuestra vida un descontento, la desilusión por no ser objetivos sobre la naturaleza humana. Estamos en esta tierra, todos fallamos, pero es importante que nosotros entendamos que la naturaleza así es, porque desde el momento que Adán y Eva pecaron, esa condición ha sido trasladada a todos los habitantes de la tierra. La decisión apresurada por nuestros análisis prematuros nos pueden llevar a mayores niveles de tristeza. José dice acá la palabra que no quería infamarla, es decir, él había pensado darle carta de divorcio, pero lo quería hacer en forma privada para no exponer a la Virgen María a la muerte. Y en aquel entonces la muerte era a través de una lapidación. Él había tomado una decisión apresurada, sin embargo, necesitaba la guianza de Dios para que él pudiese hacer correctamente las cosas. La realidad de las faltas en el género humano lo vemos que se experimenta a través de las crisis espirituales, emocionales y familiares por nuestra convicción parcializada. Es mejor que hagamos misericordia y esperemos que Dios nos ayude. De ahí que la importancia de tener un corazón justo. Por eso dice la Biblia: José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Pregunto, ¿tienes tú ese corazón justo? Las reacciones manifiestan la naturaleza del carácter. La justicia que había en José, el hacer misericordia sobre la Virgen María, le trajo a él básicamente el momento de la intervención de Dios. El corazón justo y la gran posibilidad de respuesta por parte de Dios se va a notar. La intervención de Dios está al alcance de la mano antes del ejercicio de la misericordia. Dios espera que tú y yo podamos hacer misericordia y entonces Dios va a intervenir. Nuestra responsabilidad es amar a las personas que nos han fallado, a ayudarles en su necesidad, aunque en este caso la Virgen María no había fallado, pero en la mente de José existía una sospecha. Él pensaba que ese embarazo era, por supuesto, en lo natural, lo más evidente era un adulterio. Sin embargo, como él supo hacer misericordia, eso le dio un tiempo para esperar, entonces Dios pudo intervenir. Y aquí está el trabajo de Dios. Cuando tú y yo hacemos misericordia, cuando perdonamos, entonces Dios envía un mensaje. Y vemos aquí en el versículo 20, dice: y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Dios le estaba clarificando que lo que él estaba pensando con respecto a su esposa no era lo correcto. Dios envía un mensaje de respuesta. Dios nos hace entender lo que no podemos entender humanamente hablando. Dios revela sus propósitos trascendentales y le dice a José: y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces él se dio cuenta
que el embarazo que había en la Virgen María era por obra del Espíritu Santo. Entonces Dios le está revelando esos propósitos trascendentales, pero también Dios evita la ruptura matrimonial. Por eso que el versículo 24 dice, y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Cuando tú y yo hacemos misericordia, Dios empieza a intervenir de una manera milagrosa en el trabajo, en la iglesia, en la familia, en la relación entre esposo y esposa, en la relación con cualquier otra persona. Es por eso que Dios espera que tú y yo hagamos ese ejercicio de amar a las personas que nos han dañado. Probablemente tenemos una opinión parcializada y no es la correcta, como el caso de José. Aunque tú tengas la razón, déjame decirte, si tú haces misericordia, Dios se va a encargar de arreglar lo que tú y yo no podemos hacer. Dios quiere que nosotros evitemos toda ruptura en el matrimonio y toda ruptura en las relaciones con las demás personas. El hacer misericordia hará que Dios intervenga milagrosamente para sanar las relaciones rotas. Espera en Dios y Él hará. Verdades que dan vida, con el reverendo Lisandro Bojorquez. Gracias por sintonizarnos. ¿Desea comunicarse con nosotros? Escríbanos info@iglesiajosué.org.